Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de este video o del contenido que semanalmente estamos subiendo a las redes sociales. Y esperamos que este que estamos haciendo en este día sea de mucha bendición para todos ustedes. Por favor, no se vaya, que en breve regresamos. Quiero hablarles una vez más acerca de el libertador. Dice, ¿qué es un libertador? Veamos lo que significa o es un libertador. Se entiende por libertador, evidentemente es alguien que tiene la capacidad de libertar. El que liberta, también se entiende como libertador, es el que rescata, exime, emancipa, redime, desata, liberaliza, independiza, dispensa, salva, libra, desata, desuelve, deja o suelto. Eso es las definiciones de un libertador. Sin embargo, tenemos que leer ahora lo que dice el contexto bíblico referente a esta palabra. Dice, Dios no podía anular lo que Adán había hecho y el hombre debía esperar hasta que llegara un libertador. Definitivamente que necesitábamos a alguien que pudiera rescatarnos de la condición que Adán puso a todos los seres humanos desde el día en que incurrió en vivir independiente de la vida de Dios. Dice, Cristo ha quebrantado el señorío de Satanás sobre el género humano, ha reducido por completo a la nada a aquel que por los siglos mantuvo la autoridad y el imperio de la muerte. A grosso modo podemos decir que ya ese libertador ya vino y ha estado entre nosotros y ha estado libertando multitud de personas, multitud de seres humanos que hemos visto a Jesús como ese libertador. En Hebreos 2:14, versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, Jesús, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Aquí está la palabra libertados, o sea, libertad. Entonces, eso significa que Jesús vino a traernos libertad, vino a salvarnos, vino a liberarnos, vino a romper, vino a quitar esa estructura que nos tenía esclavizados a una condición. Y dice el verso 16, y también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote y fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Pero el énfasis aquí viene siendo es que Jesús se ha convertido en nuestro libertador. Evidentemente, el Padre sabía que en la condición en la que nosotros nos encontrábamos, y aunque en el Antiguo Testamento hubieron algunos ejemplos de gente que fue libertada, por ejemplo, Moisés se levantó como un libertador, los jueces se levantaban como libertadores, ellos solamente eran una sombra del verdadero libertador de nuestras almas, porque al fin y al cabo, aunque Israel fue libertado de la esclavitud egipcia, ellos todavía estaban esclavos al pecado, todavía estaban esclavos a servidumbre, a muerte. Sin embargo, cuando Cristo vino, Él era el verdadero o es el verdadero libertador de nuestras vidas, no solo para librarnos de cosas físicas, naturales, que de hecho también llevan connotación hacia ese espacio, sino Él vino más bien, fue con mayor énfasis, fue a libertarnos de la condición de pecado, de la condición de maldad y de injusticia y de la condición de ser esclavos de Satanás. Entonces, esto tiene relevancia porque definitivamente Jesús es nuestro libertador. Ahora, Jesús era el indicado para libertarnos porque era hombre y también era Dios. Y esto es una de las cosas más maravillosas
y grandes misterios que tiene la Escritura, que por la gracia de Dios y por la guía del Espíritu Santo podemos entender un poco de que Dios se hizo carne, se hizo hombre, se vistió de humano, por decirlo de esa manera, porque legalmente la única forma que Él podía libertarnos no era necesariamente haciéndolo o haciendo un ejercicio desde el cielo, sino también haciendo un ejercicio desde el mismo lugar donde había sido quebrantada dicha situación, sea en la tierra. Recuerde que Adán era el virrey de la tierra y Satanás le quitó a Adán esa autoridad. Así es que un hombre espiritual también tenía que venir a libertarnos de esa condición. Ahora, es importante que usted y yo sepamos de que el único que pudo haber hecho esto fue Jesús. Por eso le dije hace un momento que todos los que vivieron en el pasado, que fueron libertadores de X o de Y situación, ellos eran solamente una sombra. Eran una sombra del verdadero libertador, que es Jesús. Ahora, en Filipenses 2, 5 al 9, quiero compartir con usted en la Nueva Traducción Viviente y vamos a entender un poco más este punto. Dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice, aunque era Dios, ¿oyó? Mire eso. O sea, dice, aunque era Dios, Él nunca dejó de ser Dios. Él era Dios, pero vestido de hombre. Él era Dios humano. Entonces, ¿qué le daba legalidad a Jesús como Dios para operar en la tierra? Es porque tenía un cuerpo, porque tenía legalidad, había nacido de una mujer. Esa era la legalidad, haber nacido en la tierra, tener un cuerpo, porque esta tierra fue heredada a los hombres, para que los hombres, juntamente con Dios, pudiéramos gobernarla, podamos conquistarla, podamos, juntamente con el Padre, establecer el reino de Dios en la tierra. Así es que, aunque era Dios, dice, sigue siendo Dios, no vino como Dios necesariamente siendo Dios, sino que también se vistió de hombre, o sea, se sujetó a todo lo que usted y yo estamos sujetos: hambre, sudor, calor, pensamientos, conceptos, necesidades, todo eso, todo lo que usted sabe biológicamente, emocionalmente, físicamente, que el ser humano es lo que lo hace ser humano, pues eso mismo fue lo que recibió Jesús, ese mismo cuerpo, sentimientos, emociones, todo. Pero nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Mira, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, oiga esto, era Dios, seguía siendo Dios, no consideró ser igual a Dios, o sea, no consideró operar con la facultad divina en la tierra, que aún creo y estoy convencido que aún siendo, produciendo milagros o haciendo cosas sobrenaturales, era porque estaba fluyendo bajo el empoderamiento, la guianza y el poder del Espíritu Santo, como el ejemplo que nosotros ahora debemos seguir como hijos de Dios viviendo precisamente aquí en la tierra. Dice, y no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Ya vio? O sea, él renunció a sus privilegios divinos, pero no dejó de ser Dios. Se mantuvo como Dios. No operó en la tierra como Dios. En muchas ocasiones Jesús hasta dijo, yo no necesito que ustedes me defiendan, yo puedo solamente pedirle a mi Padre una legión de ángeles y se acaba todo esto. Pero él no operó como Dios. O sea, él operó como un hombre, sujeto como hombre, pero era Dios, era divino. ¿Por qué? Porque necesitaba reconquistar lo que Adán había perdido como hombre también, reconquistarlo él como hombre. Vea lo que sigue diciendo aquí. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ahí está, nació como un ser humano. Cuando habla de nacimiento humano, entiéndase que pasó por el vientre de una mujer para tener legalidad de operación en la tierra. Jesús o el Padre no podían restaurar al hombre desde el punto de vista divino, en el sentido de que desde el cielo ellos podían dar una orden y resolverlo todo. No es que no tenían el poder para hacerlo, el poder lo tienen, pero ellos sabían que no, el Padre sabe que Él no puede romper principios. Eso me gusta del Padre. Mi Padre que está en los cielos es una persona que a mí me ha enseñado a vivir por principios y a no quebrantarlos, mantenerlos. Eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz, el principio del amor por usted, por Él y por mí. Ahora,
Mira lo que dice aquí. Dice, dice, adoptó con humildad la posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Mire, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como mueren los criminales, sin serlo, evidentemente. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los otros nombres. Evidentemente, hablando de esa vida humana de Jesús. Ahora, cualquiera puede decir, entonces, pastor, quiere decir que Jesús, si no hubiera venido a la tierra, si el Hijo de Dios no viene a la tierra, ¿no se le hubiera dado tal autoridad? No, error. Hay un error. Es que Jesús siempre ha sido Dios. Dice que Él no caminó como Dios en la tierra, o sea, se limitó a sujetarse al cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el humano Jesús, el humano Jesús nos dejó un modelo, un diseño para nosotros ser operativos en la tierra. Y aclaro, y aún sentado a la diestra del Padre, Jesús tiene su mismo cuerpo, un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorificado, tal cual como lo vieron los discípulos después de su resurrección, pero es un cuerpo, pero ahora glorificado, adaptado a la naturaleza que ya Él era. Él nunca dejó de ser hijo de Dios, nunca dejó de ser divino en la tierra, jamás. Siempre fue el Hijo de Dios, fue el Hijo eterno de Dios, solo que se limitó, se sujetó a vivir como hombre. Entonces, en ese punto también tenemos ahora algo importante que mencionar. Jamás Satanás tuvo dominio sobre Jesús, aún él sujetándose a ser hombre. Esto es interesante para que usted y yo podamos tener esta capacidad de poder también resistir en esta tierra. Porque hubo un hombre divino que logró hacerlo como el punta de lanza para que todos nosotros de ahí en adelante empecemos a caminar de acuerdo a esa figura, a esa forma. Y esto lo vamos a ver ahora, porque usted y yo tenemos que recordar que aunque Jesús caminó en la tierra, fue sujeto a sus deseos, pasiones, sentimientos, emociones, fue atacado por Satanás. La Biblia dice que fue atacado directamente por Satanás, fue tentado también. Sin embargo, él se mantuvo en la posición de hijo de Dios, se mantuvo en esa posición vamos a decirlo de esta manera, tomó la decisión de no contaminarse. ¿Pudo haberse contaminado? Posiblemente sí, estaba de acuerdo a su decisión. Recuerde que cuando estaban en el Getsemaní, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí estamos hablando de un grado de presión en la que Jesús sintió en algún momento dado para tratar de dar otro camino para poder redimir al hombre. Eso también habla de que Jesús constantemente estaba siendo atacado precisamente para no llegar a la cruz. Y en algunas otras facetas posiblemente pudo haber sido tentado, probado, pero la verdad de todo, y es lo más maravilloso, es que Jesús jamás pecó. ¿Por qué? Porque él había desarrollado esa capacidad como hombre y con esa entidad de ser hijo de Dios, de vivir de eso, vivir de adentro hacia afuera. Por eso podía mantener al margen toda la contaminación que había en la humanidad. Vamos a darle forma a lo que acabo de decir. En Juan 10, 17, 18 dice así, por eso el Padre me ama. Mire lo que dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida, oiga esto, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él no está diciendo el diablo toma mi vida y Dios me la vuelve a tomar. No, él dice, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Dice, nadie me la quita. ¿Se dio cuenta? Que aún Satanás no tenía autoridad para poder matar a Jesús a menos que el Padre y el Hijo estuvieran de acuerdo de llegar a ese punto con el fin redentor. O sea, el fin era para redimirlo a usted y de la forma que tenía que ser. Por eso es que Jesús, cuando es tentado, valga la redundancia, en la tentación en el desierto, dice que lo llevan al pináculo del templo y dice, tírate. Si él lo hacía, vamos a pensar que era literal, que si él lo hacía, ¿qué sucedía? Moría. Porque él después dijo, al Señor tu Dios no puedes tentar, y aunque es cierto que él va a enviar a sus ángeles, pero tú no lo vas a tentar. Eso quiere decir que si él lo hacía, rompía los principios que lo mantenían a él salvo como hombre, como ser humano, para poder cumplir el propósito. Entonces, imagínate que si Jesús lo hacía, eso se convertiría en un suicidio.
Entonces ahí nadie iba a ser redimido. Si Jesús se tiraba, era un suicidio. Entonces, porque le está diciendo tírate. Y si él lo hacía, podía morir, y al morir era un suicidio. Así es que ahí no iba a haber redención. No iba a haber redención. En otra ocasión, dice que a Jesús querían despeñarlo. Después que salió de la sinagoga y dijo algunas palabras de profecía, que él dijo se han cumplido ahora, yo soy el Hijo de Dios y esto se ha cumplido en mí hoy. Dice que se enardecieron los judíos, los sacerdotes, y dice que la multitud lo sacó para despeñarlo. Pero dice que cuando ya lo iban a hacer, dice que él se volteó y pasó en medio de ellos. Mira, eso se llama asesinato. Lo hubieran asesinado. Pero si lo hubieran asesinado, tampoco hubiera redimido al hombre. Así es que tanto en lo que Satanás quiso provocarle en el pináculo del templo, más lo que Satanás quiso provocar en el corazón de los que oyeron a Jesús, que después querían asesinarlo, no pudieron. La única razón era porque la muerte no gobernaba a Jesús. Jesús no estaba bajo el dominio de la muerte, aunque vivía en un cuerpo humano. Jesús no estaba bajo el dominio de la muerte, y eso me gusta, porque Jesús sabía perfectamente que si él mantenía los parámetros y mantenía su visión en lo que tenía que hacer, él iba a llegar, sí, a dar su vida, pero de la forma correcta. Por eso entonces recordamos que cuando Jesús nace, dice que Herodes manda a matar a los niños. Ese es otro punto también importante del por qué Satanás no pudo eliminar la vida de Jesús. Tanto así que dice que mandó a matar a muchos niños para ver si entre esos tantos se encontraba Jesús. Y todos sabemos que no pudo lograrlo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo lograrlo? Porque Satanás, a pesar de que él tenía el imperio de la muerte, no podía matar a Jesús de esa manera. Tenía que ser a través de una manera, y era a través de lo que ya los profetas habían dicho, que era a través de la cruz, a través del sacrificio voluntario, y además de eso, llegar hasta ese nivel sin pecado alguno. ¡Wow! Esto sí está tremendo. Miren lo que dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para tomarla, y tengo poder tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, a pesar de que él estaba aquí en un cuerpo humano, limitado a ciertas cosas, a ciertas circunstancias, y como le dije hace un rato, con todas las sensaciones del cuerpo, jamás jamás Jesús estuvo bajo el dominio de Satanás en ninguna de esas circunstancias. Vamos a darle un poquito más de forma, porque aquí esta parte sí es importante. En Juan 14:30, creo que este verso es más contundente. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros. O sea, Jesús está diciendo, ya no voy a decir muchas cosas. Y mire la razón: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Oh, esto sí está interesante. Jesús mismo está confesando que el príncipe de este mundo hasta ese momento seguía siendo Satanás. Evidentemente, él todavía no había hecho el oficio redentor. Sin embargo, Jesús reconoce que ese es el príncipe de este mundo y que posiblemente él tenga control y dominio sobre todos los ciudadanos del mundo, pero Jesús dijo enfáticamente: pero de mí no. Y eso es importante que usted lo sepa. Quien nos vino a nosotros a rescatar no fue cualquiera. Quien tomó el cuerpo humano para manifestarse no fue cualquiera. Era el Hijo de Dios, que venía con una misión y que venía contundente con ella. ¿Podía pecar? ¿Podía fallar? Sí, pero él decidió mantenerse sin pecado, sin práctica de pecado. Él decidió mantenerse sin mentir ningún día. Él decidió mantenerse sin guardar rencor, odio o cualquiera de esos vestigios de maldad que Satanás pudiera usar para que Jesús pudiera desistir. Él logró ponerse al margen de estas cosas porque precisamente él sabía que Satanás no tenía nada a favor de él. O sea, él no podía en ninguna forma u otra controlarle su vida. ¡Wow! Y hasta el momento todo lo que hemos estado escuchando ha sido muy importante para que usted pueda comprender a cabalidad que el que vino a rescatarte fue la persona correcta, fue la persona ideal. Es la persona aprobada por el cielo para poder cumplir a cabalidad ese requisito de restaurar y de salvar a los seres humanos. Hoy
Legalmente usted es salvo si usted ha puesto su fe y su confianza en Jesús. Legalmente usted ha puesto su fe y su confianza en Jesús, usted es sano. Legalmente usted, si ha puesto su fe y su confianza en el Señor, usted es próspero. Legalmente, si usted ha puesto su confianza en Jesús, usted vive una vida abundante, usted es hijo de Dios, ya deja de ser hijo de Satanás. Solo por el hecho de que usted haya podido darse cuenta que quien vino a rescatarlo a usted fue alguien que se preparó como hijo de Dios en el cielo y después tomando forma de hombre, pasó todas las etapas con el fin de poder llegar al punto clímax, que es el punto que ahora nosotros recibimos el beneficio, que fue haber muerto por todos nosotros, no como un pecador, no necesariamente como una persona que había practicado pecado, sino que tomando la naturaleza de pecado, la suya y la mía, fue que entonces se le contó a él como un pecador. Pero al tercer día, dice, de acuerdo a su palabra, dice que fue resucitado por el Padre, por el Espíritu Santo, porque él era un inocente pagando por un mundo culpable. Así que no había forma de poder dejar a Jesús en los infiernos, dejarlo ahí, porque era un inocente. Usted y yo, si merecíamos o moríamos y deberíamos ir al infierno, y nadie podía rescatarnos de allá, porque sí habíamos vivido de acuerdo a esa característica satánica. Pero Jesús no, y usted lo acaba de ver, que Jesús, siendo hombre, nunca Satanás le ganó ventaja. Muy bien, entonces hoy podemos celebrar la victoria porque Cristo Jesús lo hizo perfectamente bien. O sea, realmente Él fue nuestro libertador. Él ha sido mi libertador, y yo doy gracias pues a Dios por permitirnos a nosotros poder reconocer a Jesús como ese personaje. Es cierto, a veces en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica o Suramérica, tenemos estatuas, tenemos bustos de personas que en algún momento dado fueron libertadores de países, de ciudades. En la ciudad de Panamá tenemos muchas fechas donde se conmemoran de personas mártires o personas que fueron libertadores, que estuvieron en una revolución para hoy en día pues llegar a tener esta democracia que tenemos o en la que nosotros vivimos, y a esos próceres se le llama libertadores en su momento. Sin embargo, no hay una connotación más allá que solamente de una libertad humana ideológica, entiéndase. O sea, cuando, por ejemplo, digamos, si alguien a mí me liberta de una situación X, será solo en esa situación. Hay una alta posibilidad de que yo vuelva a caer, de que yo vuelva a ser esclavo otra vez. Sin embargo, cuando Cristo hizo esto, lo hizo tan bien que ya usted no tiene que esperar otro libertador, que ya usted no va a esperar a otra persona. Él lo hizo tan bien que nosotros ahora creemos profundamente en nuestro corazón que no existe otro sacrificio mejor que él. Y entonces por eso nosotros tenemos alta relevancia en llevar este mensaje, de llevar esta palabra a la sociedad, para que la sociedad sepa que nosotros también tenemos un libertador a nivel del mundo, pero aún con raíces más profundas, porque no solamente nos libertó de las cosas naturales, sino que nos ha libertado de la verdadera esclavitud, que es de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la maldad y la injusticia, y de todas esas cosas que usted y yo no podíamos libertarnos. Hoy en día hay gente que goza de ciertas libertades, caminan y van donde quieren, pero cuando se refiere al pecado son esclavos del pecado. Sin embargo, algunos de nosotros no tenemos ciertas libertades por ciertos factores económicos o por situaciones X. Pero si tenemos a Jesús, hemos sido libertados realmente. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué verdad es? ¿Qué verdad es esa? Que el Hijo de Dios es nuestro libertador y que es el único que ha podido hacer esto a cabalidad. Y bien, hemos llegado al final de todo este contenido, agradeciéndole a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Muchísimas gracias por compartir este video con muchos otros y por estar atento a los próximos videos que vamos a subir. Habló para todos ustedes Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Chao, el Señor les bendice.